Buenos días, buenos días, hermanos. Espero que estén bien. El internet está hoy un poco lento. Esperamos que pueda correr en paz la reunión. Igual recuerde, por si se corta, nosotros procuramos volver a enlazar y si no, igual la seguimos grabando y usted la puede ver en diferido, ya sea por el canal Buena Tierra Colombia o por Facebook en la página Comunidad Cristiana Buena Tierra Colombia. Es un placer estar de nuevo con ustedes, les bendecimos sus hogares. Recuerde, Dios nos escogió, no se le olvide, puede estar un poquito cortado, aquí veo que se va pausando, pero tenga paciencia. Ore, ayúdenos a orar para que podamos sacar la reunión en paz. Para estar en paz y en libertad. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo, que el Señor bendiga sus casas, bendiga su familia, la familia en Cristo, que se pueda orar con toda y plena libertad, que podamos entender. Hay buenas noticias para todos los que se van a bautizar, hay bastantes. Creo que vamos a tener que hacer varios grupos y disfrutar de un tiempo en bendición, un tiempo con el Espíritu Santo y un tiempo en libertad. Así que en esta mañana lo que más se necesita es que sujetes tu corazón, sujetes tus pensamientos a la libertad que podemos encontrar en Cristo Jesús. Que puedas descansar de aquello que te oprime y podamos orar juntos y crecer juntos, juntos como hermanos y como familia en Cristo. Amén. Amén. Así pues, oramos y bendecimos este día. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor. Te pedimos que en tu infinito amor y misericordia nos permitas, como siempre, poder llevar a cabo este en vivo, Señor, que nada interrumpa, Señor, este momento. Venimos es a adorarte, Señor, a exaltarte, a declarar tu grandeza, Señor, a proclamar tu gloria, Señor, a decirle a las naciones que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, que eres el único Dios verdadero, que tienes ojos y ves, oídos y oyes, que tienes un corazón inmenso, un corazón que ama a la humanidad, que viene a salvar, que viene a rescatar, que viene a restaurar, que no hay un Dios como tú, Señor. Proclamamos tu grandeza, Señor, como uno solo. Derribamos en el nombre tuyo todo aquello que se oponga a que prediquemos el Evangelio. Te damos gracias, amado Jesús. Amén y amén. Amén. Y si hay peticiones de oración, si hay circunstancias, pues quiero que las escribas. También en la próxima semana tienen toda la libertad para acercarse a nosotros y para también acercarse a orar. Amén. Amén. Porque este es el tiempo donde la unidad en Cristo debe ser por el Espíritu y en el Espíritu. Así que todo aquel que tenga alguna necesidad de oración de liberación o cualquier otra cosa, solamente es poner una cita y ya se puede habilitar el lugar para poder orar. Eso ya se puede hacer. A partir del lunes de la semana que viene, también vamos a documentar lo que van a ser los bautizos y pues grandes cosas esperan a los que aman a Dios. Y eso debe ser una creencia en tu corazón. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de la libertad. Amén. En el mundo se está hablando y más que política o más que cualquier otra cosa, se está hablando de el bien y del mal. Ya no se habla tanto de movimientos políticos, sino de una división entre el bien y el mal. El quitar las libertades o el procurar luchar por esas libertades que tiene el ser humano. ¿Bajo qué principio se están quitando las libertades? Bajo el principio del temor y el miedo por causa de un virus y
se están desarrollando aplicaciones para detectar quiénes han tenido contacto con el virus o quiénes no. Y dependiendo de eso, entonces se va a poder viajar, se va a poder interactuar en una vida social, entre comillas. Pareciera que yo estuviera hablando de otras cosas, no, estoy hablando del Evangelio, porque resulta que Jesús lo que ofreció fue libertad. Pero ¿qué tipo de libertad fue la que ofreció Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque simplemente después de que vino el Señor les advirtió a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Y muchos iban a ser muertos, inclusive, por causa de su nombre. Entonces, resulta que ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo se sintieron en prisiones, a pesar de estar en prisión. Entonces, ¿a qué tipo de libertad se refería Jesús? ¿Y cuál es la libertad que Él nos ofrece y la que Él ganó en la cruz para nosotros? Amén. Siempre el temor más grande del ser humano es la muerte. Y es bajo ese principio que hoy en día vemos cómo están en prisiones. ¿Por qué? Porque que estés en tu propia casa no significa que no se pueda volver una prisión. Amén. Porque si estás en tu propia casa y lleno de miedo, estás en prisiones. Amén. Cuando antes de pronto pensabas que tenías la libertad del desplazamiento a cualquier lugar, simplemente no veías tu casa como de pronto ahora lo estás viendo, o lo estás mirando, o no veías o interpretabas lo que estaba sucediendo alrededor como ahora lo estás viendo. Entonces, están empezando a suceder cosas por las cuales, y si tú te detienes a mirar, se puede ver más allá de lo que simplemente se ve un día común y corriente. Ahora, ¿qué significa la palabra libertad? Si tú buscas en la etimología la palabra libertad, muchos conceptos jurídicos vas a ver acerca de la palabra libertad. Muchos conceptos, ¿sí? La etimología tiene una gran definición acerca de la libertad y creo que es un anhelo muy grande del ser humano desde que nace el sentirse bien, el vivir bien, bien consigo mismo, bien con los demás y bien con el entorno que lo rodea. Creo que cuando tú te sientes muy bien con respecto a todas esas cosas, te sientes libre, te sientes libre. Pero para poder más o menos entender lo que significa la libertad y la libertad en Cristo, fue necesario buscar una palabra más sencilla, libre. ¿Sí? Porque si la persona es libre, ¿qué principio debe manejar? Pues la libertad, ¿sí? Que es como la consecuencia de lo que sucede en la persona. Así que una persona libre es una persona que crece. Libertad quiere decir crecimiento. Quiere decir crecimiento. O sea que si tú te sientes que estás creciendo, te sientes libre. Amén. Amén. Y si te sientes que estás creciendo, te sientes que tienes gobierno. Te sientes a gusto contigo mismo y no sientes que haya límites. Sientes que hay obstáculos, pero no límites. Así pues, vamos a ir a el cumplimiento de la promesa y por eso quiero también felicitar a los que se van a bautizar, porque es un paso más hacia la libertad. Amén. Cuando Jesús se fue a bautizar, Él declaró, es necesario cumplir con toda justicia, y donde hay justicia también hay libertad. Porque justicia quiere decir que pasa lo que es, y lo que debe suceder, y lo que debe pasar. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas 4. Allí comenzó la libertad y comenzó el Señor a caminar en
aquel camino que ya había sido trazado desde mucho antes. Porque si tú vas al libro de Génesis, el ofrecimiento de la libertad estaba en el nacimiento del Salvador. Y el Señor, Dios le dice a la mujer, le dice, y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y su simiente. Amén. Y ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Entonces la promesa era de un nacimiento y de que a través de la simiente que venía de la mujer vendría la salvación y vendría la libertad. Amén. Entonces, ¿qué dice Lucas 4? Recuerde que vamos a leer la Reina Valera 1960, el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, la libertad que ofrece Dios no es a través de lo que el hombre busca la libertad. El hombre busca la libertad a través del conocimiento, a través de la capacitación y a través de ciertos parámetros que le permiten estar como tranquilo o confiado. Pero sin embargo, Jesús se presenta ante todos como la personificación de la libertad a través de su propia vida. Y dice, es por el Espíritu Santo que está sobre mí que hoy se cumple esta palabra. Cuando tú escuchas a Dios, caminas en libertad. ¿Por qué? Porque escuchas lo que el Señor dice, determina, y estas cosas se van a cumplir. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. Amén. Por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo es espíritu de autoridad y poder, espíritu de consejo, espíritu de ciencia y sabiduría. Mejor dicho, en el Espíritu Santo tenemos todo a nuestra disposición. Solamente es buscar. Y resulta que cuando hay una diferencia que se hace entre el bautizo de Juan y el bautizo de Jesús. Porque los discípulos empezaron a encontrar una diferencia y dijeron, bueno, y se compararon los unos con los otros, porque los que bautizaba Juan, los bautizaba en arrepentimiento. Ellos iban a las aguas y, entre comillas, como que se arrepentían, reconocían sus errores y empezaban a buscar una comunión con Dios. Mientras que cuando empieza Jesús su propio bautizo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Adiciona algo a lo que era inicialmente el bautizo. No solo el arrepentimiento, sino la venida del Espíritu Santo sobre el que se bautiza y la autoridad y el poder, porque no solamente el bautizo significa ese arrepentimiento, sino la venida sobre él del Espíritu de Dios. Por eso yo estoy esperando que los que van a bautizarse ahorita sean bautizados en arrepentimiento, pero también en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, claro. Y creo que tenemos que entender esta gran diferencia, porque si tú lo haces simplemente como el bautizo de Juan llevaba arrepentimiento. Sí, es cierto. Pero el de Jesús en autoridad y poder para libertad. Sí, ahí dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, a todo aquel que se bautiza y se bautiza en el Espíritu y se bautiza en arrepentimiento por causa de la obediencia, pero entendiendo que es un bautizo mayor, entonces tiene ya una misión. Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ajá. O sea, la Biblia dice que nosotros somos enriquecidos en todo. Somos enriquecidos en todo. Amén. Mientras que en el mundo la gente piensa que es pobre o rica, de pronto por lo que tiene en el banco.
Y se clasifican a los pobres o a los ricos más bien por una condición económica y no por una condición del corazón. En el Evangelio no es así. En el Evangelio es rico aquel que tiene esa condición de ser escogido por Dios para servirle. Y ya es rico. Amén. Entonces dice ahí, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar. O sea, si tú te bautizas, debes ya pensar que vas a ser y estás siendo ungido. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón, a los que están afligidos, para pregonar libertad a los cautivos, a aquellas personas que no ven una solución o una respuesta a sus problemas, para dar vista a los ciegos de entendimiento, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo para encontrar un camino, y para poner en libertad a los oprimidos. Una persona oprimida, ¿qué piensa? Que no tiene crecimiento, que no alcanza sus sueños, que no alcanza sus metas, que cómo va a hacer para alcanzar algún día algo. Eso es una persona oprimida, una persona que piensa que no tiene la libertad que ya Cristo ganó para él. Tal vez depresiva, tal vez, sí, Y a predicar, esto es, el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Cada 50 años en Israel, se declaraba tiempo de jubileo y eran perdonadas todas las deudas. Hoy yo quiero que tú empieces, porque la deuda no es solamente algo económico. La deuda también es un chantaje del diablo con respecto al alma y al corazón. Amén. Así pues, hoy declárate libre por causa de la sangre de Cristo y por Amén. Causa del tiempo de jubileo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a punto de ser testigos de el mayor cumplimiento de las profecías, y es la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros estamos a puertas de la segunda venida de Cristo, ¿por qué vamos a estar tristes, acongojados, adoloridos y todo eso por lo que el mundo o en el mundo está pasando? ¿Acaso nosotros no somos ungidos por el Espíritu de Dios para llevar buenas nuevas de salvación? Amén. Para que entiendas en tu corazón el gran llamado que tú tienes y el gran desafío que tú tienes por delante. Amén. Por cuanto ya eres libre por causa de Jesucristo y por causa de la palabra. Amén. La idea sería bueno, ¿crees tú en esa libertad? Vamos a ir entonces a Primera de Pedro 2:16. Para que no confundas la libertad como el mundo ve la libertad. El mundo ve la libertad como libertinaje. ¿Y a dónde nos ha llevado todo esto? A la perdición del mundo. Porque lo que el mundo considera libertad es esclavitud. Y lo que Dios considera libertad es vida en el Espíritu. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Nosotros somos libres, pero con un propósito. No para dar rienda suelta a los apetitos de la carne, sino como para servirle a Cristo, llevando esa misma libertad que trajo Jesucristo a través del cumplimiento de la palabra. Por eso le dijo Jesús a Juan, es necesario que se cumpla toda palabra. Amén. Y si no, no entrarás al reino de los cielos. Jesús se lo dijo a varios de sus discípulos, si tú no cumples con las palabras mías, ¿cómo entrarás al reino de los cielos? ¿Cómo estarás? Ahora, por su promesa, tú ya estás en el reino. Yo no sé si ya te hayas bautizado o no te hayas bautizado, pero yo sí quiero que entiendas el motivo por el cual te bautizas. Y no es para cumplir un rito o un proceso, un procedimiento. No, es porque el cumplir la palabra te lleva a libertad. Y te lleva a ser ungido por el Espíritu Santo, porque en tu corazón está la disposición de obedecer. Amén. Eso es lo que está.
Entonces, segunda de Pedro 2:19. Hoy vamos a hacer muy... Segunda de Pedro 19, regálame sí, un segundito. segunda de Pedro 2:19. Si tú tienes preguntas, llama, yo llamo a los que son discípulos a ser verdaderamente discípulos, a llevar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Si tú las entiendes, porque el mundo está bajo el dominio del maligno. Eso es así. Y muchos están bajo su yugo. Dice, segunda de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, en la época de los apóstoles hubo un gran problema. Siempre Satanás quiere coartar la libertad. Y de lo que hoy se está hablando es que, y lo voy a decir como lo dicen los políticos, porque los políticos dicen que los sistemas socialistas aparentemente ofrecen una libertad y sin embargo están quitando todas las libertades. Y que América y los norteamericanos, si se han metido en tantas guerras, era precisamente defendiendo la libertad. Pero esa libertad la defendían basados en los principios de Dios, en los principios de Dios y en los principios morales. Aquel que tiene principios morales es libre, porque camina bajo principios y no bajo conveniencias. ¿Ves? Entonces, esto va más allá de muchas cosas. Tal vez por eso Jesús en su época fue tan perseguido por su pueblo y por los políticos. Amén. Porque las cosas que declaraba eran totalmente revolucionarias. Amén. Así es. Y es así. Entonces, bueno, ¿qué dice segunda de Pedro 19 para verlo un poquito más Segunda despacio? de Pedro dice, les prometen libertad. O sea, que hay en el mundo, funciona esto, en el mundo, que hay una promesa de libertad. También a muchos les prometieron, de los primeros creyentes, les prometieron esa libertad. Así es. Y los volvieron religiosos. Y se volvieron religiosos. Entonces, por ejemplo, el bautizo se volvió un rito y no una vivencia con el Espíritu Santo. Así y es. no una vivencia con el Dios de los cielos. Y pasó a ser más importante el rito que la libertad que nos ofrecía el mismo Señor. Amén. Y la religión es una cadena en la libertad del creyente, porque todo lo manda a hacer el Señor en plena libertad. ¿Qué más dice? Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, ahora sí el apóstol Pablo hace una aclaración entre venzas más el pecado, que son tus temores, tus miedos, tus pensamientos equivocados. Eso se vence a través de la palabra. Yo te he visto cómo estás venciendo. Y estás venciendo tus propios límites a través de la palabra. Amén. A través del estudio de la palabra, pero tienes que mirar, porque eso sí esa es una responsabilidad de todo creyente, qué tanta libertad estás teniendo en el corazón con respecto a todo lo que está alrededor, con respecto a ti mismo y con respecto a Dios. Porque el producto de la libertad es el gozo. Entonces, ¿cuándo pierdes la libertad? Cuando pierdes el gozo. Cuando no tienes por qué reír, cuando son más los argumentos para afligir que para ser libre. Entonces, esa es la responsabilidad de todos nosotros. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. El apóstol acá se está refiriendo a aquellos que prometen una libertad que no es libertad. Amén. Amén. ¿Por qué qué? Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, porque el que es vencido
de otro, se vuelve esclavo de otro. Entonces el apóstol dice, no, ustedes sean fieles a Cristo, porque Él os da la tan anhelada libertad que tú pretendes tener. Toda cosa que cause aflicción a tu corazón ya está esclavizándote. Y fuera de eso, muchas veces nosotros usamos el argumento para seguir siendo presos. Por eso es que la libertad se alcanza por fe. Por eso es que Abraham alcanzó las promesas, fue por la fe, porque él creyó. Y sin embargo, lo único que decidió fue caminar. Lo único que decidió fue caminar. Entonces, vamos a ir a Santiago 1:25. Santiago 1:25. Y vamos a orar por la libertad tuya hoy, por la libertad de tus pensamientos y por la libertad de tu corazón y de tu espíritu, para que no seas esclavo de otro y detrás de ese otro está Satanás. Amén. Perdóname que lo había buscado mal. Santiago 1:25, para que mis hermanos lo busquen allá. Yo sé que si tú tienes hambre y sed de la palabra y si la palabra es revelada a tu corazón, tu libertad no jamás va a ser quitada. Satanás trató aún por la palabra de volver esclavos, porque dijo, y siempre hay un condicionante en el esclavo, porque le dijo al Señor, ¿acaso no está escrito que si no te tiras, no vendrán tus ángeles y te salvarán? ¿Ven? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Vamos despacio, más el que mira atentamente. ¿Quieres ser libre de todas tus aflicciones, todos tus dolores, todas tus circunstancias? Mira atentamente. La perfecta, dice la perfecta ley. Amén. Sí. Y encontrarás esa satisfacción que no tiene medida en tu propio corazón. Amén. Perdóname, mira, así es que leí apenas la primera parte. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Claro. Entonces, ¿sabes por qué te duermes leyendo la Biblia? Porque el diablo quiere que sigas esclavo. Sí. ¿Sabes por qué pospones leer la Biblia? Porque el diablo quiere que sigas esclavo. ¿Sabes por qué no pones por prioridad leer la Biblia? Porque el diablo quiere que sigas esclavo. ¿Esclavo de qué? De tus propios pensamientos y deducciones inspiradas por Satanás. Amén. Amén. Deja de ser esclavo y procura disfrutar la libertad que Cristo ganó en la cruz para que lleves las buenas nuevas. Y tú dirás tal vez, pero mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo. Mira atentamente la perfecta ley de la libertad. De la libertad. Y dice, mira atentamente, no seas uno que lee la Biblia sin revelación para tu corazón, porque la Biblia no es para enseñársela a otro, es para que seas libre tú en tu corazón, que los hechos del Espíritu de Dios en ti van a dar testimonio a los demás que Dios vive en ti y que tú manejas una libertad como la manejó Jesús y como no se la pudo impedir el diablo. Porque Pilato le dijo, ¿acaso tú no sabes, Jesús, que yo tengo el poder de la vida y de la muerte? Y Jesús le respondió, tú no tienes más poder que el que mi Padre te haya otorgado. No tienes poder sobre mí, porque yo camino en la libertad de la palabra de mi Padre. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ah, esto sí es lo tremendo, porque es un desafío. Yo quiero que me cuentes cómo es que ha sido la disciplina de leer todos los días la palabra. Es que realmente... ¿Ha sido carga? Al principio sí. Claro, era derribar la carne. Pero, porque era derribar la carne, pero ahora es lo que más anhelo, apenas abro los ojos, es buscar la palabra. Amén.
Entonces, ¿estás buscando la palabra o estás buscando qué? Tu libertad. Claro, y la leo detenidamente, vuelvo y la miro, vuelvo y la miro, vuelvo y la miro, y luego cojo esas cositas que el Espíritu Santo me muestra para mi libertad Amén, amén. y ahondo en ellas. Bueno, entonces, ¿y persevera qué? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿Cuántos hermanos sí son oidores pero olvidadizos. y fuera de eso olvidadizos? ¿Cuántos? ¿Cuántos creyentes que no están saboreando la palabra dicen, ay, ese predicador sí, esa ya me la sé? No, o qué predica tan tremenda. ¿O qué ¿Y predica qué tan fue? tremenda? Espera. Eso me pasa, y eso nos pasaba en la congregación. Sí. Le decíamos, hermanos, y como veníamos predicando en la anterior, ay, ¿de qué fue que predicaron? Sí. No se trata de un conocimiento, se trata de la libertad de tu espíritu y el poder y la unción de tu corazón. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué más dice? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, perdón. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, sin esfuerzo por leer la Biblia, lo que vas a ser bienaventurado. Romper todo el conocimiento que has estructurado hasta el día de hoy. Y vives por espíritu y por corazón. Y dejas de hablar de lo que el diablo habla y empiezas a hablar de lo que Dios habla. Amén. Amén. Ahora, eso es Santiago. Ahora vamos a ir a Gálatas 5:1, que vamos a terminar pronto porque lo que más anhelo es orar. Amén. Porque la oración y la meditación en la palabra es la libertad de tu espíritu. Amén. Algunos oran para que Dios como que los toque y ya sean libres. No, eso es todo un entendimiento en lo profundo del corazón. Amén. Gálatas 5:1 tiene un título que dice, estad firmes en la libertad. Estad firmes en la libertad. Sí. Amén. Sí, para eso se necesita ser sobrio. Amén. Hay una palabra y vimos una película que es una película del mundo, pero deja unas enseñanzas tremendas. Y hacen alusión en esa película sobre Pedro y dice que sed sobrios porque Satanás, vuestro adversario, está como león rugiente mirando a quién devorar. Amén. Entonces, la sobriedad, los principios son los que le dan firmeza al corazón. Y esos principios vienen por la palabra. Y esos principios son los que hay que guardar ¿para qué? Para aprovechar esa libertad. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, si tú estás cansado, si tú estás triste, si tú estás agobiado, hay alguien que te está poniendo un yugo a través de tus propios pensamientos o tus propios límites. Y el Señor le manda y demanda a sus siervos a no estar bajo ningún yugo. El único yugo es el que Jesús mismo puso. Aprended de mí, que mi carga y mi yugo es suave y ligero. ¿Piensas que tu vida está siendo bendecida o piensas que tu vida es un yugo? Ahí ya podemos saber en cómo está la situación. ¿Amén? Así es. Entonces, ya leímos Gálatas, ¿cierto? Sí, Señor. Y el título es Estad firmes en la libertad. Segunda de Corintios 3:17. Hoy vamos a estar rapidito. O sea, quiero que estés atento a la palabra, quiero que estés dispuesto a la palabra. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Sí. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que nosotros, por cuanto hacemos o pensamos, no contristemos al Espíritu Santo, porque cada vez que el Espíritu Santo se va, perdemos la libertad.
y nuestro espíritu se aflige y entonces lloramos y gemimos. Pero si entendemos, porque el Señor es el Espíritu, y esto dilo bien despacio, ¿quién es el Espíritu Santo? El Señor. El mismo Señor. Ahí lo dice. Amén. El Señor es el Espíritu. ¿Crees en Cristo? Entonces crees en el mismo Espíritu. ¿Crees en el Espíritu? Entonces crees al mismo Cristo. ¿Crees en Dios? Crees en Cristo. Y crees en el mismo Espíritu. Y es el mismo Señor. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Es el Espíritu, es el Señor y es el mismo Dios. Amén. Amén. ¿Y dónde está Él, qué hay? Hay libertad. ¿Cuál es el problema real del corazón? Que esté o que no esté. Porque Satanás no tiene autoridad ni poder. Él solo insinúa algo. Que si en tu corazón no hay determinación, el diablo puede afligirte. Y tú estás bajo yugo de esclavitud. Creo que lo que más anhela un ser humano es la libertad. Y recuerda, libertad o ser libre es crecer. Crecer. Amén. Así que crece. Ahora ahora hemos terminado hoy porque quise y quiero que el tiempo sea aprovechado. Quiero que si tú sientes que no eres libre, que si hay pensamientos de esclavitud, que si hay pensamientos del mundo por el cual te aflige Satanás, el mundo está siendo totalmente afligido en todo y Satanás se está enseñoreando de muchos en sus temores y en sus miedos. Por eso es que la fe es el único camino a Dios. Porque no hay salvación por obras, hay salvación por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo creo, pastor, yo creo a la palabra de Dios? No importa que la hermana haya tumbado el cuadro. Tenga la libertad de poder alzarlo y volverlo a poner en el sitio. No se vaya a sentir mal. Ese cuadro siempre se cae, hermana. Hasta yo mismo lo he tumbado. Entonces, ¿cuántos en verdad van a buscar al Señor y decirle hoy, Señor, es en tu presencia que encuentro la libertad? No es a través del engaño de Satanás. No es porque haya en mi cuenta de banco un montón de dinero. Gracias. Es por tu gracia. Es por tu espíritu y por tu presencia. Es por la decisión mía de crecer en ti y en tu palabra. En deleitarme en tu espíritu, en tu verdad. Hoy podemos en el nombre de Jesús reprender cualquier espíritu que venga de parte del infierno. Así es. Hoy si tus hijos se levantan y creen, no somos esclavos de buscar la solución en una vacuna a la vida, cuando la vida claramente dice la palabra que es Jesús. Aunque tu cuerpo perezca, tu alma no perecerá. Porque hasta en las ciencias naturales se enseña que el hombre y los animales viven, nacen, se reproducen y mueren. Pero en Cristo Jesús hay eternidad. Así que no creas al que mata el alma. Cree al que vivifica el espíritu. Y entrégate en esta mañana. Y si tú por algún motivo estás viendo esto, dile a Jesús, hoy te recibo, Señor. Hoy te anhelo en mi corazón, porque tú eres la libertad de mi alma. Tú eres la libertad de mis pensamientos. Y tú me enseñas a ir más allá de mis límites. A disfrutar la vida, que es un regalo y una misericordia.
Reconócelo a Él como tu Señor y Salvador. Y deja la pereza atrás. Y toma la Biblia y retoma el camino antiguo, el de la libertad, de tu espíritu y de tu corazón, el de hacer las cosas buenas y agradables para Dios y no para los hombres. Dándole la gloria a Dios, dándole honor al que vive y reina. Damos honor a ti, damos honor a ti, con todas las fuerzas. Creador de vida, eres tú. Cuando tú le dices esas palabras y reconoces quién es Él, y le das honor en tu vida y en tu corazón. Damos honor a ti, porque no hay otro, porque no, porque Él es el Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dile esta mañana, damos honor a ti. Damos honor a ti. Y lo damos con el corazón. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Te damos honor. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. ¿Sabes a qué tiene temor el diablo? A la palabra de Dios en tu corazón. A la palabra de Dios en tu boca. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Por eso te damos honra, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Y creo que tú debes estar allá en tu casa adorando al Rey de Reyes y diciéndole, este es mi corazón, Señor, y te alabo, Señor. No temeré, temor que camine de noche ni saeta, porque en tu mano, Señor, y en tu brazo estoy. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda mentira, todo embuste que ha venido sobre la tierra para atemorizar la gente y las naciones. Porque una generación nueva se levantará y dará honra. Admirable, eres el principio y fin. Soberano, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
damos ese honor A ti damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y vamos a orar juntos. porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No lo hay, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Porque no hay otro Dios como tú. Hoy alábalo todo el tiempo. Hoy adóralo todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Hoy exáltalo en tu corazón. Con todo lo que hagas, hazlo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tus graneros serán llenos, y la bendición de ti y la seguridad tuya estará en su mano. Camina sin ningún temor y sin ningún miedo. Y no permitas que Satanás dé argumento a tu alma y a tu mente, porque has nacido para ser libre en Cristo Jesús. Amén. Así es. Alguna persona por ahí escribió de esas que les gusta hacer frases, dice, recuerda, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas ayer. Y yo digo, ¿será que vas a dedicar el día de hoy a preocuparte por el mañana? ¿O vas a vivir el hoy con libertad, con amor, aplicando la palabra del Señor? Creo que esa sería la diferencia. ¿Te seguirás preocupando hoy por mañana o vas a vivir tu hoy? Hoy es un día precioso de bendición. Bendecimos este tiempo, le damos gracias al Señor por esta palabra. Espero que usted la lea, la relea, la medite, la haga suya, se deleite en la palabra del Señor para libertad. Les bendecimos, esperamos que nos podamos ver el otro jueves, si el Señor nos tiene con vida, a las 7 de la noche, hora Colombia. Recuerde, la transmisión de los domingos es 9:30 hora Colombia. Puede usted también verlo luego en el canal de YouTube o por este canal. No se le olvide suscribirse, no se le olvide darle un like a la prédica, porque eso nos ayuda a crecer. Sí, amén. Amén. Cada vez que tú le das un me gusta, cada vez que tú le das un like, lo que estás ayudando es a que a muchos lleguen, porque el algoritmo lo vamos a usar para bendición, el algoritmo de YouTube. Entonces, cada vez que tú le dices me gusta, cada vez eso va a llegar a más. Amén. Y la idea es que llegue a muchos para que muchos sean libres por causa de la palabra de Dios. Amén. Luisita, recupérate, te extrañamos. Nos Amén. despedimos. Un buen día. Amén. Bendiciones. Bendiciones.